Puede tomar su asiento un instante, un instante. Eh, quiero hacer algo que creo que es necesario. Antes de iniciar, quiero honrar la vida de este hombre. Pastor, el pastor Eduardo está cumpliendo años hoy, entonces yo creo que usted junte sus manos. Pastor, bendecimos su vida. Se tiene un pleito con el pastor Oscar por la edad. Ahorita están parejos, pero en 9 días se acaba el empate. No sé quién va a tener más años en 9 días. Se lo dejo a su criterio. El pleito es de ellos, pero él sabe quién va a ser más viejito. Amén. Pero de verdad que Dios es bueno. Ok, rápidamente, porque sí necesito tiempo para lo que creo que Dios tiene para nosotros. Y quiero recordarle que mañana tenemos la red de varones y tenemos el invitado especial del pastor Jonathan de la Iglesia Portadores de su Gloria de Guapiles. Así que varón, véngase mañana porque sé que hay una palabra poderosa para nosotros. También recordarle que el próximo 15 de febrero tenemos Café para el Alma. No sé si que... ¡Wow! No me anotaron aquí con quién es las entradas. Bueno, con doña Carmen. Aquí está doña Carmen para que usted pueda comprar las entraditas. Y también anuncio desde ya el encuentro de mujeres. 28, 1 y 2 de marzo. Ojo, 28, 1 y 2 de marzo. En el lobby va a estar Lorenita Bernard anotando. Y es necesario que usted pueda apartar su espacio con 10,000 colones. Porque estamos a menos de un mes para el encuentro y necesitamos empezar a trabajar con toda la logística. Amén. También le informo que el próximo sábado, 1 de febrero, tenemos el paseo familiar y por ahí vi a la pastora Janet. Si usted necesita datos, se me fue, soy yo, súbale. Si usted necesita transporte, se acerca a ella y usted habla con ella el asunto del transporte. Ahí a elevar todos los pormenores. La actividad va a ser en Moín, allá por el lado como de frente a APM Terminal. Yo no sé si por ahí tiene la imagen de la actividad de matrimonios del 13 de febrero. Si la tienen, me la ponen un momentito. No, ahí está la imagen. Bueno, estamos preparando, vamos a tener una cena maravillosa, linda, y desde ya los estamos invitando a todos los matrimonios, a todas las parejas. No necesariamente usted tiene que estar casado para asistir a esta actividad. Tiene un costo de 20,000 colones y le explico la dinámica. Pues vamos a tener una cena linda, bonita, y no es una cena elegante o de gala, sino es una cena formal. Si queremos que sea algo bonito, algo bien elaborado, vamos a acomodar unas mesas, este lugar lo vamos a transformar. Así que desde ya invitados a la cena de matrimonios el próximo 13 de febrero. Solo pregunto rápidamente, ¿quién nos visita por primera vez? Démele un aplauso a la señora, al señor. Por allá también, gloria a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es una bendición tenerlos aquí con nosotros. Y sé que la van a pasar bien y de verdad que gracias por confiar en el trabajo. Desde la mañana había una canción que empezó a dar vueltas en mi cabeza. No sé el por qué, porque si analizo la canción no tiene una relación directa con el tema, pero creo que Dios en esta canción quiere pues mostrarnos algo. Entonces yo le invito a que usted se ponga en pie, que cierre sus ojos un instante y vamos a escuchar esta canción, esta adoración. Escúchalo bien y deja que te ministre. Rey de justicia, Rey de verdad. Vamos, levanta tus manos ahí. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación.
Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, te entregaste tu vida, te llamaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, te llamaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gloria y honra porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor de señores, el Dios de pactos, el Dios de promesas. Tú que eres nuestro amado y nuestro Creador. Señor, toma control en este momento de todo lo que se va a enseñar. Que seas tú, Señor, ministrando este tiempo. Señor, el razonamiento humano mío disminuye para que seas tú hablando a través de mí. Te doy toda la gloria y honra. En nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios y tome su lugar. George, métale un poquito más de volumen, porfa, papá. Amén. Ahí está bien. Ahora bien, para iniciar esta enseñanza, una de las cosas que quiero traer a relucir es lo que en el libro de Números 23:19 dice lo siguiente. Y quiero que usted me pueda seguir en las pantallas, si lo tiene bien. Y también quiero, pues, de alguna forma que usted pueda abrir su Biblia y pueda verlo. El verso 19 de Números 23 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Y es importante poder entender desde un principio que Dios no es un Dios mentiroso. Dios lo que promete, Dios lo cumple. Amén. Y es por eso que traigo este versículo, porque es necesario que nosotros empecemos a aumentar nuestra fe en aquello que Dios ha prometido en nuestra vida, porque Dios lo va a cumplir. Amén. Algunas veces el ser humano desiste de su fe cuando vemos que en el tiempo del cumplimiento de la promesa se ha ido tardando. Pero déjeme decirle que el tiempo lo que hace es que usted pueda avanzar y crecer en fe, sabiendo que lo que Dios te ha dicho, Dios lo promete. Cuando Dios te dice algo, lo que nos corresponde a nosotros es tener fe. El tiempo que dure Dios es el tiempo que Él va a determinar para el cumplimiento de esa promesa. Necesito pilas allá atrás porque se me está bajando el micrófono, papá. Amén. Algunas veces el ser humano desiste de eso, pero es ahí donde empezamos a entrar inmediatamente en la materia de lo que Dios quiere que aprendamos hoy. Quiero recordarle que Dios es un Dios de pactos. Amén. Y cuando entendemos esto, es ahí que Él guarda y cumple su palabra por encima de todos.
Y cuando hablamos de un pacto, hablamos de aquel pacto que Él hizo con Abraham, pero ese pacto con promesa que le hizo, y ese pacto con promesa que le hizo Abraham, es un pacto que nos cobija a todos nosotros. Voy a volver a repetirlo. El pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto que nos cobija a todos nosotros. Aquello que recibió Abraham, cada uno de nosotros lo recibe por pacto y por promesa. Amén. Pero antes de poder entender o explicar todo lo que trasciende en la historia, vamos a ponernos el sombrerito de maestro, y con el permiso del maestro aquí de la iglesia, voy a tomar parte de lo que hemos aprendido que va en función a esto. La palabra pacto en el griego es la palabra diatekeme, que significa una declaración que establece una condición o un requisito. Es importante entender que el pacto puede ir en dos funciones. Un pacto condicional, que básicamente lo que significa ese pacto condicional es: si tú haces lo que yo te digo, yo te voy a dar lo que yo te prometí. Eso es un pacto condicional. Y esto es basado: si haces algo, yo cumplo lo que hago, lo que te dije, perdón. Pero si no lo haces, ese pacto se rompe. Si tú no haces lo que yo te digo, el pacto automáticamente se rompe. Ahora bien, para entender esto, voy a recordarle lo siguiente: es Dios el que hace los pactos. El hombre no es el que hace pactos. Es Dios el que hace pacto y hace promesa, y Él la cumple. Amén. Ahora bien, la otra parte del pacto es el pacto incondicional. Y es ahí donde se establece que lo que Dios promete, Él lo cumple, y lo cumple sin que usted haga nada. Porque sencillamente Él dijo: yo te voy a dar esto, y Él lo va a cumplir por encima de todo. Y usted no tiene que dar absolutamente nada. No tiene que pagar ni un 5, ni tiene que hacer nada. Solo recibir lo que Dios ha prometido. Amén. Si volvemos a esta palabra griega, diateke, esta tiene un sentido de no es en sentido de contrato. Es diferente. Más bien representa un testamento. Es más, es un testamento. Y esto lo que dice es la última voluntad. Amén. No sé. ¿Están conmigo? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un pacto divino, que es un testamento, y es algo que Dios nos está dando a nosotros por o para bendición de nosotros. Amén. Y esa bendición no solamente para nosotros, esa bendición alcanza a Esteban, alcanza a los hijos de Esteban, alcanza a los hijos de los hijos de Esteban, alcanza a los hijos de 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 Esteban, hasta las 1000. Amén. Ahora bien, es importante que podamos ver y entender. Y si usted lo cree así, me dice amén. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces Dios dice: fui yo el que creé todo esto, y todo esto yo te lo voy a dar porque es mío. Amén. Dios es el creador de todas las cosas, y Dios creó todo eso para usted y para mí. Amén. Ahora bien, en el hebreo la palabra pacto es la palabra brit, el cual, y es aquí donde quiero hacer una relación importante con esta palabra hebrea. Porque si vamos al inicio de la escritura dice: y Dios creó. Y esta palabra creó es la palabra bara. Pero la palabra brit y la palabra bara es de la misma raíz. Y esto quiere decir que todo pacto es una creación de Dios. Entonces la palabra pacto en hebreo es la palabra brit. Pero cuando nos vamos al principio, Dios dice: y creó Dios. Cuando hablamos de creó es la palabra bara. Pero brit y bara viene de la misma raíz. Entonces si juntamos las dos palabras, dice: toda creación es un
pacto. Toda creación es un pacto, o todo pacto es una creación. Pero viene la otra parte que dice: Dios está creando condiciones nuevas para nuestra vida. Cuando Dios establece un pacto, está creando condiciones nuevas para nuestra vida. La condición nueva es que usted disfrute las bendiciones de Dios. Cuando usted estaba en el mundo, disfrutaba de las condiciones de Satanás. Pero cuando usted está en Dios, usted está en un pacto establecido que cobija la iglesia. Y ese pacto es una nueva condición para nuestra vida. ¿Están conmigo? Un enredo, pero vamos bien. Amén. El significado de berit o brit en el hebreo es pacto, ya se lo dije. Pero esta palabra significa cortar o separar algo. ¿Están conmigo? ¿Qué significa brit? Otra vez, ¿qué significa brit? Cortar o separar algo. Amén. Ahora bien, entremos un poquito en el contexto de la historia. Porque cuando Dios hace un pacto, lo primero que busca Dios es separarnos de aquello que a Él no le agrada. Cuando Dios hace pacto con un hombre, con una mujer, lo que hace, dice: yo necesito que te separes de aquello que a mí no me agrada. Yo necesito que entiendas, yo necesito que te apartes, que te quites, que te vayas de aquello que a mí no me agrada, para que el pacto, para aquella promesa que yo tengo para ti, se pueda cumplir en tu vida. La promesa que Dios le hizo a Abraham nos va a cobijar, nos va a alcanzar, entendiendo que yo me tengo que separar de aquellas cosas que no le agradan a Dios para que esa promesa llegue a mi vida. Amén. Vámonos a Génesis 12. Téngamelo ahí. Entonces, le comento un poco del contexto de esta historia. ¿Dónde arranca ese llamado de Abraham? Arranca en Génesis 12. Pero antes de leerlo, quiero comentarle lo siguiente. Abraham tenía una familia y el padre de Abraham era Taré. Y es interesante porque los estudiosos o la Biblia nos enseña que ellos vivían tenían una vida de idolatría. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, es interesante porque lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: mire, Abraham, necesito que hagas una misión para mi vida. Pero esa misión significa que tienes que apartarte de tu familia. Porque Dios no iba a poder tener un propósito con Abraham estando metido en su familia con una familia idólatra. Amén. Ahora leamos un poquito Génesis 12, 1 y 4. El Señor le dijo a Abraham: deja. En algunas versiones, Reina Valera y lenguaje actual, dice: vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Aquí vemos donde hay una condición. Y él le dice: si haces esto de separarte de tu familia, que tu familia es una familia idólatra, voy a hacer esto contigo. Verso 2: haré de ti una gran nación y te bendeciré, te haré famoso, tu nombre será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero mire lo importante que dice aquí, donde nos cobija la promesa: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, por la obediencia de un hombre, por la fe de un hombre, de dejarlo todo, y Dios nada más le dice: sal de tu familia, sal de tu tierra, sal de tu parentela y camina hacia donde yo te voy a llevar. Y Abraham dice: ¿y dónde me vas a llevar? Pero Abraham sencillamente se llenó de fe, fue obediente y empezó a caminar. ¿A dónde? Donde Dios te lleve. ¿A dónde? A donde Dios me lleve. Esa condición hizo que Dios prometiera una promesa que dijera: a ti te voy a bendecir, vas a ser famoso, te van a conocer. Pero no solo eso, por la fe, por la obediencia, las familias de la tierra van a recibir esa misma bendición que yo te estoy dando hoy.
Amén. La expresión hebrea para vete es la expresión lehet lahat, que comúnmente se traduce como vete por ti mismo, es decir, por tu propia causa, por tu propio bien o por tu bienestar. Y es interesante porque le dice Dios, vete de tu tierra y tu parentela. Y esta palabra lejala significa claramente, por tu bien váyase, por tu propia condición vete. Analízalo bien lo que te estoy diciendo. Es mejor que me obedezcas a mí y vete. Y cuando tú salgas de esa tierra y tu parentela, la condición por la cual caminaste y saliste se va a hacer efectiva en tu vida, porque yo soy Dios, el Dios del cielo, que no miento y he prometido bendecirte. Te voy a dar algo para que brinques. Si eres obediente a la palabra de Dios, Dios te va a bendecir. Solo hay como 5 obedientes. Yo pensé que ibas a brincar, porque cuando una persona sabe que es obediente, dice, Señor, yo soy obediente y por mi obediencia me vas a bendecir. Recibo bendición, recibo bendición, recibo bendición, porque la bendición de los obedientes Dios la cumple. Amén. Por tu bienestar. Esta expresión es parte de la Torah. Lev lehat. Es la que Dios, o es donde Dios le dice a Abraham que deje su Mesopotamia natal y se asiente en la tierra prometida. Él está diciendo, deja esa tierra y sigue, camina y asiéntate en la tierra prometida, donde fluye algo diferente. Amén. La palabra lehab también refiere al tener el valor de no amoldarse a las cosas del mundo. Voy a abrir un paréntesis grandote. Generalmente somos hijos de Dios y somos obedientes a Dios. Y hoy tuve una conversación con alguien. Y esa persona, yo le dije lo siguiente: cuidado con el yugo desigual, porque lejos de Dios bendecir tu negocio, puede ser que ese negocio sea maldecido por el yugo desigual. Y muchas veces nosotros tenemos que quitar las cosas y no acomodarnos a las cosas para que Dios nos bendiga, porque resulta que él tenía trabajando personas que eran medios cristianos. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. O somos o no somos. Pero voy a poner que somos, que eran medios cristianos. Entonces él acostumbra a tener su negocio ministrado. Siempre tiene prédicas, siempre tiene adoraciones, siempre tiene puro fuego ahí. Pero llega el momento donde los que trabajan con él le dicen, mira, podemos poner una peliculilla. Y él se acomodaba a eso. Entonces, cuando había full fuego y uno de ellos decía, metamos una película, apagaban el fuego y metían a Satanás. Pero no amoldarse a las cosas del mundo. Partiendo de esta declaratoria, vemos la promesa de Dios donde indica, si me haces caso, si tú procedes correctamente y confías en mí, todas las familias de la tierra recibirán bendición. Y esto es interesante porque por un hombre que fue obediente, algo diferente nos cobija. Por un hombre que creyó, por un hombre que se llenó de fe, hay una bendición, una promesa que nos cobija. Hay momentos donde tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones correctas es separarnos de aquello que no le pertenece a Dios y empezar a creer para que usted pueda vivir bajo esa bendición de Dios.
Lo que pasa es que no nos gusta separarnos porque nos gusta el chiringue. Se acabó la prédica. ¿Usted le gusta el chiringue? ¿Le gusta el vacilón, el style y toda la caramba y todo? Y sí, somos hijos de Dios y no pasa nada, pero eso no le agrada a Dios. Lastimosamente muchas veces hacemos cosas que parecen correctas, pero no lo son. Pues sí, Dios le da la indicación a Abraham y le dice: Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿Le dijo a quién? Abraham, deja tu tierra y a todos tus parientes. Y a Abraham se le ocurre llevarse a Lot. Pero para obedecer a Dios muchas veces te lleva a hacer cosas que tal vez te duelan. Pero cuando Dios te dice algo, Él siempre va a estar en control. Aunque te duela mucho, Él está en control. Séle obediente a Dios, aunque te duela. Él dijo: deja tu tierra y tu parentela. No dijo, deje a algunos y agarre al otro y te los llevas. Deja tu tierra, a todos, déjalos y vete. Ve. Si seguimos el relato bíblico, vemos como Dios le da una gran bendición a Abraham. Y esto es interesante porque Lot también empieza a ser bendecido. Ahora bien, le explico. En Génesis 13, verso 2 y verso 5, primero leemos el verso 2, dice lo siguiente: Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Dios le dijo: sal de tu tierra, ve donde yo te voy a mandar y te voy a bendecir. Inmediatamente en este verso 13 dice: y Abraham tenía mucho ganado, y Celso tenía mucho ganado, mucha plata y mucho oro. Para nosotros, mi amor, para nosotros. Pero sucede algo interesante. Verso 5. También Lot se había enriquecido mucho, con rebaños de ovejas, con cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Le voy a explicar lo siguiente. Venga, pastor, un toquecito. Esto lo iba a hacer con la pastora, pero se me escondió la pastora. El pastor Eduardo es una autoridad de la casa. Sobre el pastor Eduardo está la pastora Carmen. Vamos a suponer que él representa la autoridad de esta casa y yo estoy bajo la autoridad de él. Si yo estoy cerca de él, de la forma como Dios lo bendice, Dios me va a bendecir a mí. Lot estaba en la condición por debajo de Abraham, porque el que fue llamado fue Abraham. Entonces lo que él recibe en riquezas bajo la promesa de Dios, por Lot estar con él, empezó a ser bendecido. Déjeme decirle lo siguiente, le voy a contar un secreto. Si usted está en esta casa, Dios te va a bendecir. Pregúnteme por qué. Porque tenemos la pastora más bendecida del planeta Tierra. Yo. Le voy a dar el ejemplo en vivo y a todo color. Dios te ha bendecido en gran manera. Y los hijos del pastor Eduardo son bendecidos en gran manera. Y los nietos del pastor Eduardo son bendecidos en gran manera. Y los que, ¿cómo es? Bisnietos. Y los bisnietos que vayan a tener esos chicos van a ser bendecidos por la obediencia de uno. Gracias, pastor. Ahora bien, le voy a explicar algo. El problema no es la bendición que usted recibe. Lo que sucede es lo que pasa después. No se desenfoque de dónde proviene su bendición, porque su bendición no proviene de sí mismo. Su bendición proviene por la cobertura en la que usted está.
Pero Lot empezó a equivocarse y empezó la discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y Abraham partió por lo más sano. Me llama la atención que fue Abraham el que partió por lo más sano, porque si Lot hubiera tenido claro quién es el llamado y quién es el que tiene la bendición encima, él hubiera dicho a los pastores: mire usted y usted que están peleando, lárguense. Pero no fue así. Él también empezó a discutir. Entonces Abraham partió por lo más sano y dijo: mire Lot, tranquilo, no es necesario que usted y yo peleemos, hagámoslo muy sencillo. Mire, yo tengo claro quién soy yo. Yo tengo claro lo que Dios me ha prometido. Yo tengo claro lo que Dios me dijo a mí. Yo estoy creyendo en lo que Dios va a hacer conmigo. Así que mira toda la tierra. Mira al este, al oeste, al occidente. Mira toda la tierra. Donde tú quieras. Ve, agárrala, es tuya. Ni tonto fue. Agarró lo que se veía más exquisito. Le voy a decir lo siguiente: no todo lo que brilla es. Entonces se fue. Pero Abraham dijo: ahora sí, él se fue por allá, me toca a mí tomar una decisión. ¿Y dónde está esa decisión? Génesis 13, 14. Después de que Lot se separó, ¿qué pasó? Se separó de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: vamos, levanta tu cabeza. Levanta la vista. El lugar donde estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Levanta tu cabeza, mira hacia allá, mira hacia allá, mira hacia allá, mira hacia allá. Hasta donde llegue tu mirada, así va a ser tu tierra, así va a ser su descendencia, así va a ser lo que te voy a dar, así va a ser lo que yo te prometí. Hasta donde alcance tu mirada, y su mirada alcanza hasta aquí vas a recibir. Pero si con fe estás viendo más allá, y más allá, y más allá, y más allá, hay algo grande que Dios tiene para tu vida. Eso va a depender de la forma como tú lo veas. Porque la fe no es un asunto de lo que usted ve palpablemente. Es sencillamente creer que aquello que yo no veo, ya Dios lo cumplió. Amén. Alza tu mirada al norte, hacia el sur, al este, al oeste, y te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarque tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien, escuche bien esto, lea las palabras finas. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, si hay alguien que pudiera contar el polvo de la tierra, así será tu bendición. Yo sé quién puede contar el polvo de la tierra. Se llama Dios, se llama Dios, se llama Dios, el Todopoderoso. Él sí puede contar el polvo de la tierra. Y como él sabía lo que estaba diciendo, le dijo a Abraham: mira, si hay alguien aquí en la tierra que pueda contar el polvo de la tierra, así contará tu bendición. Pero como no hay nadie, yo te estoy diciendo: yo sí puedo contar el polvo de la tierra. Lo que te estoy diciendo es que la bendición que te voy a dar es aún mayor de lo que tú te imaginas, es aún mayor de lo que tú crees, es aún mayor de lo que tú puedes ver. Amén. Dios está diciendo: levanta tu vista. Porque generalmente caminamos así. Tenemos una mala noticia, sucede algo. Y Dios, Dios te dice: hey, levanta tu cabeza. ¿No tienes una promesa? En ningún momento Dios dijo que no vas a tener adversidad. En ningún momento Dios dijo que no vas a tener dificultad. Y generalmente las dificultades son por uno mismo. Porque esa dificultad fue por culpa de Abraham mismo, que se llevó a Lot. Y muchas de las cosas que muchas veces nos suceden en nuestra vida es por nosotros mismos. Porque no hacemos tal como nos dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos gusta bajar la cabeza, pero Dios te dice: ya no estés más triste,
Deja de tener la cabeza abajo. Vamos, levanta. Mira todo lo que yo creé. Mira todo lo que hay. Todo lo que tú logres ver. Eso va a ser para ti y va a ser para tu descendencia. Amén. ¿Sabe? Dije que no le iba a contar, pero lo voy a tener que contar. Dios mío, el tiempo está pasando muy rápido. Fue culpa de Mary. Me quitó tiempo. Nosotros tenemos una casa en Los Cocos. Y por situaciones de la vida empezaron a pasar innumerables situaciones. Y es interesante porque ya yo había recibido una palabra. Porque cuando Cari y yo nos separamos y decidimos volver, alguien me dijo, no vuelva a su casa. ¿Y qué hice? Volví a la casa. También creo que todo es un propósito de Dios. Aún así Dios nos bendijo en esa casa porque agrandamos la casa. Y la casa de Los Cocos es una casa linda. Es una casa grande, 3 cuartos, 2 baños, cochera, cuarto estudio, piscina. Aunque usted no lo crea. Pequeñita, ¿verdad? No, tampoco es una alberca grandota como la del pastor Eduardo. Es chiquitita. Es un poquito más pequeña que la de él, pero es parecida a la de él. Empezaron a suceder cosas. Y recuerdo para un creados para adorar, habíamos hecho, la iglesia no estaba así como está, la cabina quedaba de este lado. Y sin mal no recuerdo, habíamos hecho, no sé si fue un almuerzo para los pastores que habían, algo habíamos hecho con los pastores aquí. Y recuerdo que terminó el evento y todo lo demás y ya todo el mundo empezó a saludarse. Y recuerdo que mi pastora llegó y me dijo, Celso, el Señor dice, deja tu tierra y tu parentela. Y yo, otra vez la misma palabra. No hice caso. Siguieron pasando situaciones y un día esta mujer de Dios me dijo, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Literalmente me dijo así. Así me dijo. Necesito que me saque de aquí, así me dijo. Ya yo no estaba trabajando en turnos. Quiere decir que mi salario no era el mismo. No era lo mismo trabajar en turnos que usted tenía extras a trabajar solo de día. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Nos fuimos a buscar. Recuerdo que yo alquilaba un apartamento en urbanización Lincoln. Y dije, vamos a ir a meternos. Y cuando vimos un par de lotes ahí, yo dije, llamemos al Señor, llamamos al Señor. Y todo bien. Y te sabe la historia. Y cuando vamos bajando la cuesta, vemos un lote esquinero y dije, mire, llamemos. Y llamamos y, aló, mira, es que estoy interesado en el terreno, no sé qué. Sí, claro, con mucho gusto, vale tanto. Ok, listo, gracias. Y me dice el muchacho, ¿con quién hablo? Digo, con Celso. Pastor Celso. Digo, sí, ¿quién me habla? Yo soy Derrick, el hijo del pastor Trochan. ¿Quién, mi hermano? Ese lote es suyo, me dijo. Yo, aleluya. Y de verdad, el lote, duramos como 1 año comprando el terreno, porque tenía como un problema de numeración o de escritura, no entendí muy bien, algo así. Y compramos el terreno. Ahora sí, sigue a construir. Te voy a decir algo, cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple. Dios proveyó para cada detalle de esa casa. Dios proveyó para todo. Es más, ese diciembre me acuerdo lo que hizo Julito. Yo no tenía un colón, lo digo público. Y Julito se lo llegó. Y yo llegué y dije, mi amor, no teníamos para darle regalos a Celcari. No teníamos. Y Dios nos bendijo. Recuerdo que alguien llegó. Ahora lo cuento así porque sé que lo hizo. Alguien llegó y tiró un sobre. Y el perro estaba jugando con el sobre, con una bolsita de American Express o algo así. Y cuando se lo llevan a Cari saca y había plata en el sobre. Y yo dije,
Dios mío, esa plata ¿quién es? Y empecé a averiguar y no sabía quién era. Llamé a todos los que habían llegado a la casa y nadie, no era de nadie. Entonces le dije al pastor, man, no sé qué hacer. Al pastor Aran, resulta que apareció una plata en la casa y el pastor me dice, eso es una bendición de Dios, gástelo. Y si aparece alguien, yo lo pago, me dijo. Y lo gasté. Porque lo necesitaba. Después nos dimos cuenta que sí, fue una bendición de alguien. Llegaron a bendecirnos, no estábamos, y la persona lo tiró por la tapia. Fue Celcito que lo encontró. Cuando somos obedientes y dejamos que sea Dios el que nos guíe, Dios empieza a bendecir. Quiero que diga conmigo, Dios hace un pacto de promesa y mi trabajo es tener fe y confiar. Tu trabajo es tener fe y confiar. Mi trabajo es tener fe y confiar. Él prometió que me iba a bendecir. Yo estoy creyendo que Él me está bendiciendo y que me va a bendecir aún más. Amén. Porque hay un pacto que me cobija. Hay un pacto que hay una promesa que hay. Y si yo creo en esa promesa, mi trabajo nada más es tener fe y confiar de que Él lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. En medio de toda esta historia y en medio de toda esta promesa, vemos la verdad de Dios aplicada en nosotros. Y hay acontecimientos proféticos lindos que hay aquí, porque verdaderamente vemos donde Abraham sale victorioso de muchas cosas. Y una de las victorias que recalca esta historia fue cuando él fue a pelear, a luchar para rescatar a Lot. Tras de que el hombre era jodido, Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Y en medio de toda esa victoria, sucede algo, diga conmigo, profético. Porque en Génesis aparece una historia bien interesante. Porque en medio de todo eso, Abraham recibe una bendición por parte de Dios. Porque es ahí donde aparece el nombre de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y este nombre de Melquisedec es una tipología de Jesucristo, sacerdote por excelencia. Y es interesante porque también este nombre Melquisedec significa Rey de Justicia. Rey de Justicia. Y en Génesis 14, 19-20 en traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: Melquisedec, que es tipología de Jesucristo, el Rey de Justicia. El verso 19 dice: y bendijo a Abraham diciendo, ¿quién? Melquisedec, tipología de Jesucristo, el Rey de Justicia, sacerdote de Salem. El mismo Jesucristo, el mismo Dios. Y dice, y bendijo a Abraham diciéndole, Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece toda alabanza, pues Él dio la victoria sobre tus enemigos. Te voy a decir lo siguiente: ¿cuántas victorias Dios nos ha dado? Se lo voy a cambiar. ¿Cuántas batallas usted ha tenido? ¿Y cuántas ha perdido? Ninguna. Porque Dios te ha dado la victoria en todas esas batallas. Dios te ha dado la victoria. Dios te ha dado la victoria. Y Él prometió que Él te va a seguir dando victoria. Él te dio una victoria hoy. Mañana te dará otra victoria. Pero cuando tú empiezas a recibir victoria, es porque estás escalando. Y cuando escalas, vas a otro nivel. Ese otro nivel requiere que tú pases por otra circunstancia. Pero esa circunstancia va a ser de que Dios te dé otra victoria. Y cada vez que escalas, cada vez que tengas victoria, estás más cerca de la promesa de Dios. Estás más cerca de la promesa de Dios.
Dios. Cada victoria es más cerca de la promesa de Dios. Cada batalla representa una victoria de Dios, y esa victoria de Dios representa que está pronto el cumplimiento del pacto y la promesa que cobija a toda la iglesia. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas batallas? Yo no sé cuántas batallas. Lo que sí sé es que salió victorioso de todas. Me han querido, pero Dios siempre está listo para agarrar a Celso, sostenerlo, decirle: sigue caminando, que yo he prometido que estaré contigo donde tú vayas. Camina, avanza. ¡Ey! No bajes las cabezas, levanta la cabeza, mira al este, al oeste, al sur, al norte. Mira hacia arriba, que donde tú mires, ahí va a estar tu bendición. Solo ten fe, sigue creyendo, sigue caminando, porque hay una promesa para tu vida. Recuerda algo: si me has aceptado a mí como tu único suficiente Salvador, estás reconociendo al Hijo del Hombre como el Mesías, aquel que fue enviado, aquel que vino para el rescate de cada uno de nosotros, para el rescate de nuestros pecados. Solo quiero recordarle que el Dios Altísimo, ¿quién? Es el creador del cielo y la tierra, y prometió bendecirte. Prometió bendecirte. El que te creó te va a bendecir. No te va a crear para que estés mal. Te creó con propósito. Te creó bajo una promesa, bajo un pacto de promesa, que un hombre llamado Abraham, como Celcito se llama Abraham, él tiene pacto y promesa. Padre de multitudes. Por eso le cambió el nombre, porque una promesa tiene que ir alineado a tu propósito. Y no podía seguir llamándose Abraham, tenía que empezar a llamarse Abraham, Padre de multitudes. ¿Sabe lo que Abraham entendió? Lo que Dios está haciendo, o lo que Dios está enseñándome, es que yo tengo que empezar a honrar a Dios. Porque cuando Melquisedec lo bendice, maestro, cuando Melquisedec te bendice a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Le dio los diezmos, el 10% de todo el botín que ganó en la victoria. Y no había ley. Gracias por ese detalle, no lo tenía anotado. No había ley. La ley vino después. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes una palabra, cuando tú tienes una promesa, cuando tú sabes que hay un pacto de promesa en tu vida, tienes que honrar al que te dio esa promesa. ¿Por qué hablamos de dinero en este principio? O de diezmo. Porque no era un asunto de plata que le dio, pero el ganado y todas las riquezas, todo lo que logró, representa económicamente algo. Lo más importante aquí es entender que Abraham, en medio de toda la fe que tenía, entendió y supo que había una bendición que había recibido de parte de Dios. Y humanamente, porque es la única vez que aparece ese nombre o esa tipología clara de Melquisedec en la Biblia. Cuando recibe esta bendición Abraham, Dios le dijo: te bendeciré. Pero Melquisedec le dijo: recibe y sello la bendición que ya has recibido de Dios. Confirmación de la palabra. Por aquí han venido sin fin de profetas,
Y en un congreso llaman a una persona y le dan una palabra. Al congreso siguiente llaman a la misma persona y sellan la palabra. Y viene otro profeta y viene otra persona y sella la palabra. Ya Dios te ha confirmado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil veces. ¿Qué esperas para separarte y alinearte a esa promesa? Yo le dije a mi esposa este año: hay algo que yo estoy haciendo mal. Yo tengo una palabra, pero si yo no empiezo a trabajar en esa palabra aún más, doblegándome aún más, esa palabra va a tardar en cumplirse. Y yo le dije: si yo prediqué el 31 de algo que yo sé que necesito mejorar, es lo que voy a empezar a hacer. Y he empezado a creerle a Dios metiéndome en la palabra. No como antes, más. No como antes. Si antes era 1 hora, van 2, van 3, pero va más y más. Porque sé que ahí está la fuente del cumplimiento de esa promesa que me cobija. Amén. Es importante seguir, porque en el capítulo 15 del libro de Génesis vemos donde aparece esa visión que tiene Abraham. Y le dijo: no temas, yo te protegeré y te recompensaré, y tu recompensa, será grande. ¿Sabe? Si hay algo que Dios conoce, es tu corazón. Y Abraham lo tenía todo, pero había algo que no cuadraba con la promesa, porque decía: tu generación va a ser grande. ¿Cuál generación si no tenía hijos? Y entonces Dios le dice: tranquilo, yo sé lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú quieres. Confía, porque hay una palabra, hay una promesa sobre tu vida. Y Él conoce tu corazón. Él sabe cuándo te lo va a dar. Él sabe en qué momento lo necesitas recibir. Él sabe en qué momento, el tiempo justo. Abraham tenía 99 cuando le dio la promesa, pero cuando nació 99 y al año siguiente 100, porque llegaron y después, un año después, 100. 99. ¿Se sabe? Dios, ¿cómo voy a tener hijos? Imposible. Para Dios no hay imposibles. Entonces, dice la palabra en el verso 5 de Génesis 15: luego lo llevó afuera, porque ya conocía el corazón, y lo llevó afuera. Podríamos salir todos allá afuera un toquecito. Y le dijo: levanta la mirada y cuenta las estrellas. Y era de día. Yo me imagino a Abraham: o soy yo el que está loco o es Dios. Pero Abraham era el padre de la fe. Y él empezó 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000. Y no hubo número. Fue tan grande su fe que sabía que había algo en esa indicación. Miras al cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu bendición. En el verso 6 dice lo siguiente, verso 6, Génesis 15. Necesito que lea conmigo, me ayuda ahí.
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Suave, suave. ¿Y qué? ¿Y Abraham qué? Hoy te digo, créele al Señor. Lo más lindo de todo esto es la segunda parte. Y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me imagino a Dios viendo a Abraham y en su corazón, porque Dios conoce el corazón y dice: verdaderamente este hombre me está creyendo, verdaderamente este hombre está viendo al cielo y está diciendo: yo sé que así va a ser mi descendencia, aunque yo no vea a mi hijo aún, aunque yo no vea a esa promesa, lo que hay en mi corazón, yo sé que Dios me dijo que numerosa va a ser mi descendencia, yo estoy creyendo. Y cuando él vio que Abraham creyó, Dios dijo: este es un hombre. La Biblia habla mucho de fe. Y déjeme decirle que es necesario tener fe en nuestras vidas. Cuando se dice que es imposible agradar a Dios sin fe, nos está dando a entender la necesidad de creer y confiar plenamente. Confiar plenamente en que si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Nos cuesta entender de que si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque el tiempo es nuestro mayor enemigo. Le pregunto, ¿usted cree? ¿Usted cree? Porque Abraham creyó, la pastora creyó, la pastora creyó en nosotros, le creyó a Dios, Dios creyó en nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos creer en Dios? Que somos unos simples mortales. Cuando creemos, se aplica: y bendeciré a todas las familias de la tierra por medio de ti. La herencia que nos deja Abraham fue creerle a Dios y en su plan perfecto de redención y salvación. Me hubiera gustado traer la genealogía hasta que aparece. Si no me equivoco, es de la línea de Zen, y es donde aparece la genealogía de Jesús. Y cuando aparece esa genealogía, esa promesa cambia a un pacto de gracia, porque todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia. Amén. Y le quiero recordar lo siguiente. Recordemos que Sara le dijo a Abraham: toma a mi criada y ten un hijo con él. El muy baboso quiso ayudarle a Dios en la promesa y fue y se metió con la criada. Y esto es una prédica totalmente aparte, porque eso ha generado un gran problema hasta el día de hoy. ¿Saben? Fluya a hacer otra cosa o a querer que tú ayudes a hacer lo que le corresponde a Dios. Sara quiso ayudarle a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Dios quién es? Dios no necesita ayuda de nadie. Pero Abraham creyó. Y es aquí donde a los 99 años el Señor se le aparece y le dice a Abraham: yo soy el Shaddai.
el Todopoderoso. No quiero que ni Sara ni usted me ayude. Lo que quiero es que entiendan que yo lo voy a hacer a mi forma. Y Dios le dice: lo único que tienes que hacer es sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. En el verso 7 dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este pacto eterno, o sea, es un pacto para siempre. Un pacto que no se va a acabar. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todas tus descendientes. Condiciones, sí, había una condición. Pero el asunto aquí era ser obediente a Dios. En el verso 17, en el capítulo 17, verso 10, dice lo siguiente de Génesis: este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Porque había una condición para marcar una diferencia. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Y me puse a leer un poquito sobre este tema. Y fue interesante porque cuando hablamos de este término de circuncisión, lo que estaba buscando Dios es hacer la diferencia de aquel pueblo que le servía a él de los pueblos paganos. Ahora no necesitamos circuncidarnos, que hay un pacto diferente. Lo que fue derramado en la cruz, la sangre del Cordero, al cual usted aceptó como único y suficiente Salvador por fe, es lo que te separa de los demás. ¿Qué te separa? Aceptarlo a Él, la sangre que Él derramó. El separarse implica entender que tengo que ser diferente, que tengo que ser un hombre lleno de fe, que tengo que ser un hombre creyendo en la palabra, porque el sacrificio y el pacto del Hijo del Hombre para nosotros representa el perdón de todos nuestros pecados. Y no fue poco lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús fue algo maravilloso. Y si logramos entender que gracias a ese pacto de gracia, gracias a esa promesa que nos cobija, usted y yo tenemos una bendición tan grande, que muchas veces no nos imaginamos. Escuchaba un audio y decía: qué tan lindo y qué tan maravilloso será estar en el cielo con el Señor. ¿Se ha imaginado eso usted? Pero no solamente decir: Jesús, te acepto. Tienes que tener una vida separada y sirviéndole a Él. Cuando vemos una promesa, esa promesa va alineada a una necesidad, a algo que Dios quiere hacer. Y le empecé a dar muchas vueltas a la Biblia leyendo, porque hay muchos pactos en la Biblia. Pero leyendo un poquito y sacando extractos de la palabra para plasmarlos en el bosquejo, el apóstol Pablo enseña algo en el libro de Gálatas. Algo que necesitamos entender. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de eso. Gálatas 3, verso 13 al 20. Dios nos
rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado del madero. Así sucedió porque por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida, ¿a quién? La bendición prometida a Abraham llegará a las... Entonces Pablo llega y dice: hey, Jesucristo fue colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros. Diga, por mí. ¿Quién lo hizo? No. ¿Qué le cuesta tanto decir? ¿Quién se hizo maldición por mí? Por usted. Jesucristo. Él dio su vida por usted y por mí. Y es aquí donde vemos que ese pacto con Abraham, esa promesa, nos cobija, porque aparece Jesús. Y es ahí donde vemos la bendición prometida, la bendición que prometió Dios, la bendición que Él prometió, la vemos hoy en el Nuevo Testamento. Prometida a Abraham: llegará a las naciones, y para que todo, para que por la fe recibiremos el Espíritu según la promesa. Es por Jesús. La promesa de la cual hablamos. Por 10 minutos, no importa que se esperen un toque. Me está presionando mi esposa. 5 minutos y terminamos. ¿Está bien? Es ahí donde vemos que ese pacto llega y nos abraza. Ese pacto llega y nos cobija. Ese pacto llega y nos sostiene. Ese pacto ratificado en esa cruz. Ese pacto que por promesa de Dios a Abraham se ratifica en aquel que dio su vida en la cruz por usted y por mí. Es a Él, a Jesús, el pacto de gracia. Es a Jesús el que merece Reyes, Señor de señores, el Rey de justicia, aquel hombre, al mortal invisible, al único y sabio. Él es el merecedor, el que cumple sus promesas, el que fue a la cruz por usted y por mí, el que cumple sus promesas. Y es ahí donde esa promesa nos protege, nos cubre y la recibimos. Si tienes una palabra, recíbela con fe, cree con fe y solo camina, avanza, levanta tu cabeza, mira al este, al oeste, al norte, al sur, sal, mira las estrellas, cree con fe que ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, porque hay un pacto con promesa, sellado por la sangre del Cordero, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes. Él es el que merece que le adoremos, que le adoremos. Él es el que merece. Vamos, adórale, adórale. Adórale a Él.